Hola, bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Hoy vamos a estar hablando de historias de liderazgo que aprendí en Oaxaca. Antes de comenzar con el episodio de hoy, como sabes, me encanta invitarte a que si estás escuchando estas reflexiones, porfa las compartas con más personas. Adicionalmente, que me sigas, te suscribas a mis canales, al de YouTube, Ale Marroquín, y le des la campanita para que te avise cada vez que hay un podcast nuevo. Que también me sigas en Spotify, en donde me puedes escuchar, y pongas tus comentarios. ¿Qué te parecen estos episodios? Si quieres tener otro tipo de contenido o si lo puedes compartir con más gente, también me ayuda muchísimo porque hace que podamos llegar a más personas. Yo estoy convencida que de todos los viajes que hago hay un aprendizaje en mi liderazgo y un crecimiento desde la perspectiva de otras culturas. Entonces, el día de hoy te voy a platicar cuál fue esa experiencia en Oaxaca. El año pasado yo conozco varias ciudades de Oaxaca, o sea, especialmente las playas, pues Huatulco, Puerto Escondido, Mazunte, Zipolite, pero no me había tocado conocer Oaxaca como tal. Ya había escuchado tanto y tantos años habíamos querido ir y por alguna razón u otra, otro viaje, otra prioridad, no se había podido hacer. Pero el año pasado intentamos diseñar ese viaje, y digo diseñar porque no se concretó, porque justo en la madrugada del día que nos íbamos, a mi hijo le dio apendicitis y tuvimos que acabar en el hospital para una operación. Entonces se nos quedó frustrado ese viaje, y por la misma razón que te digo que si no es por otro viaje, si no es por un compromiso, si no es por otro, no lo volvimos a concretar. Y entonces ahora la hija de una amiga mía, que ahorita te cuento esa historia porque también tiene mucho de aprendizaje en liderazgo desde mi punto de vista, se casó en Oaxaca. Ella vive en Nueva York y se casó con una persona es americano con ascendencia italiana. Entonces estuvo súper interesante conocer a su familia, y ahorita te platico esa parte porque tiene que ver con lo siguiente. Pero el caso es que diseñamos y planeamos este viaje para Oaxaca con mucha emoción, porque por fin se me iba a hacer conocer Oaxaca, ¿no? Tenía mucha ilusión de saber qué podía esperar ahí. Y el vuelo, te lo cuento, el vuelo dura no más de 45 minutos. O sea, no estás despegando y sobre los 10,000 pies cuando casi ya te están diciendo que ya vas a aterrizar. Y te lo digo para que te planees porque es un vuelo muy corto y entonces es muy sencillo. A la hora que aterrizamos en Oaxaca, la forma en cómo llegas a tu hotel, pues hay taxis colectivos o compartidos. Digo, colectivos o privados. Entonces, tú puedes decidir, es un poquito más caro agarrar el taxi privado que el colectivo. Pero te tengo que decir que si agarras el colectivo, está tan cerquita el aeropuerto, o sea, está relativamente cerca, que no es como en Cancún, que si agarras un colectivo quizá te tardes 1 hora y media en llegar a tu hotel porque todo está con distancias y está espaciado. Aquí todo está relativamente cerca, entonces no tendrías problema, y te lo digo para que lo tengas consciente en tu mente si es que vas a viajar a Oaxaca. Llegamos, nos instalamos, agradezco haber llevado chamarra. Una de las cosas que tenemos que hacer siempre que vas a viajar a algún lugar es investigar el clima de ese lugar, de esa ciudad. No es lo mismo ver el clima del iPhone y que te diga mínimo y máximo, porque a veces el mínimo de 7 grados es en la madrugada, y cuando sales a las 8 de la mañana ya no está haciendo tanto frío. ¿No? Hay que investigar porque aunque te vienen los horarios, el aire tiene un factor importante que puede jugar en tu contra, que es, o sea, que a lo mejor está el sol a todo lo que da y está soleado y piensas que no importa, pero el aire es helado. Entonces nosotros preguntamos y nos dijeron que efectivamente durante el día hacía demasiado calor y que en la noche hacía mucho frío. Imagínense el drama para hacer la maleta. Otra cosa que aprendí es que siempre es mucho más práctico viajar con una carry-on en lugar de estar documentando. Por varias razones, entre comodidad en los coches, que ya casi ningún coche acepta tantas maletas, sobre todo cuando vas con más gente, pero en las esperas a que salga tu maleta de la documentación siempre toma mucho más tiempo. Entonces es mucho más sencillo traer tu carry-on y ya nada más bajarte. Pero pues es un drama cuando vas a una boda y tienes que pensar en qué llevarte para el atuendo, o sea, lo que te vas a tapar, en que tienes que ser más elegante para la boda, y lo que te vas a tapar en los días que vas a estar ahí, en la mañana y en la noche. Entonces fue un drama, pero logré mi acometido de cumplir con una chamarrita, un chal
y adicionalmente la capa que llevé para la boda a la que asistimos. El día que llegamos, lo primero que hacemos nosotros es no preguntarle al concierge en dónde desayunar. Porque siempre te van a mandar a estos restaurantes caros, de moda, que están alrededor. Y dicho y hecho, cuando le preguntamos, nos mandó a Casa Oaxaca, que está espectacular, pero finalmente nosotros queremos como más comida local, tradicional. No quiere decir que no haya comida tradicional en Casa Oaxaca, pero te voy a explicar lo siguiente. Le preguntamos no al concierge, sino al que nos ayudó con las maletas, que si nos podía recomendar. Nos recomendó el mercado, que había ahí 2 locales, que uno se llamaba La Rosita, donde podemos desayunar, y adicionalmente nos recomendó otro restaurante que se llama El Biche Pobre. Y decidimos ir, que estaba a cuadra y media del hotel. Nosotros nos quedamos atrás de la iglesia de Santo Domingo. Bueno, no atrás, unas 7 minutos caminando de la iglesia de Santo Domingo frente a una plaza. Y a una cuadra y media estaba este restaurante, El Biche Pobre. Delicioso. Me desayuné un omelette de huevo con pollo en una salsa de mole deliciosa y mi marido unas enfrijoladas que estaban, bueno, yo no las probé, pero que también con su salsa así caldosa, si tienes hambre, ya te estoy antojando. Entonces, siempre nos gusta conocer estos lugares más locales, más regionales, porque a veces cambia que no es tan elegante o tan gourmet la comida, pero que sigue siendo buena. Entonces ya, nos regresamos y fuimos a caminar por el centro. Nos indicaron en el hotel que estaba relativamente cerca y sí, efectivamente, no sé qué serían, pues unas 10 cuadras del hotel. Caminamos hacia una avenida que era el costado de la iglesia y ahí estaba lleno de galerías y nos metimos a la primer galería, que es de un artista plástico, porque él dice que no es pintor, que se llama Tiburcio. Sorprendida porque estaba aprendiendo de todos estos artistas que hay en Oaxaca, y cuando le pregunto que cuánto costaba una de sus esculturas, casi me voy para atrás. Una galería súper chiquitita, y la realidad es que no me imaginé, ¿no? O sea, a lo mejor piensas que son como artesanías más locales y no, pintor o artista tiene sus esculturas en Mérida, aquí en México, creo que en Polanco, pero que miden muchos metros y se ha posicionado bastante bien. Entonces, me emocionó mucho ver eso, que estos artistas mexicanos estén tan bien posicionados y que, pues a mí, la verdad no iba de compras, pero tampoco creo que hubiera dado mi presupuesto para comprar una de sus esculturas. Seguimos caminando, ya sabes, entrábamos a diferentes galerías en donde cada una representa diferentes artistas, hasta que llegamos a la esquina que me parece que le llaman El Andador, que es una calle que está cerrada. Hacia la derecha estaba el jardín botánico donde iba a ser la boda y hacia la izquierda ibas caminando como rumbo al Zócalo. Y fuimos caminando por la avenida y nos encontramos el Museo 1, pero la Galería 2, y en uno de los museos que entramos, al de Arte Contemporáneo, nos encantó lo que observamos. Voy a ver de qué manera puedo compartir algunas imágenes o fotos en mis redes, pero había unas... este arte moderno interesante que siempre aprendes. Yo siempre le he dicho a mi hija, que estudió curaduría de arte, que a veces no comprendo a qué definen y qué deciden que es arte, pero lo que me explica ella es quien lo cura y quien lo interpreta, que o sea, en conjunto con el artista, es el que le da como este posicionamiento al arte que estás viendo. Entonces, esta hacienda hecha, galería impresionante, en una esquina había un patio con unos... murales, y en medio había pues un xoloscuincle de acero. O sea, ni siquiera era un perro de verdad, pero parecía de verdad. Seguimos caminando por la avenida, llegamos hasta el Zócalo, que me parece espectacular ver la cantidad de gente que hay caminando y la cantidad de extranjeros que están por ahí. Hay muchísimas joyerías con el oro que le llaman de Monte Albán, y adicionalmente las artesanías. También pudimos observar estos lugares donde te venden los huipiles y donde te venden todos estos trajes típicos de Oaxaca, que los bordados son espectaculares, y además había gente vendiendo en la calle pulseritas con diferentes piedras bastante bien hechas. Eso me llamó la atención, que la gente que tocaba la guitarra o el acordeón, la mayoría estaban ciegos. Y me sorprendió eso, porque no era cualquier persona tocando la guitarra. Otro de los días que fuimos a desayunar a uno de los mercados, al lugar Rosita, donde el que recogía las maletas nos dijo que fuéramos, sí había 2 cantantes. Eso no me gustó.
O sea, porque había uno de ellos que tenía la guitarra súper desafinado y estábamos tratando de desayunar, pues que la ayuda, pero el taco, o sea, cosas muy mexicanas. Tranquilo, no era un restaurante elegante, era el mercado, pero oír la cosa desafinada aquí fue incómodo. Y algo que pues que tuvimos que hacer es respetar que él estaba intentando hacer su trabajo y generar una propina, pero la verdad no fue nada cómodo. Y luego llegó otro que cantó un querreque. Entonces ese ya nos dio más risa y estaba mucho más entonado. Salimos de ese mercado y seguimos caminando a conocer, había otro museo donde están todos los artistas de Oaxaca. Que representan Oaxaca y mexicanos, porque también estaba Leonora Carrington y hasta pregunté, pues ella no es de Oaxaca. Entonces, como puedes ver, hay muchísimo arte y aprender de los diferentes estilos, del diferente arte que hay, la verdad, me impresionó. Otro día fuimos a comer, que este lugar me encantó, me lo recomendó uno de mis clientes argentino y agradezco que me haya hecho esta recomendación, se llama Cocina de Humo. Desde que entras es una gran experiencia, porque entras, abres y hay unos libreros con unos jarrones de barro o sea, para escoger, ¿no? Para que veas ahí de diferentes estilos. Pero tienen sus comales puestos en la entrada, en donde les ponen cal sobre los comales y cuando llegas te hacen ahí enfrente de ti con una masa azul y una masa blanca, un taquito de chorizo con papa y luego te dan un atole de guayaba. De ahí vas caminando y te enseñan todas las macetas que tienen las plantitas donde tienen todas estas hierbas que utilizan para cocinar, desde el cilantro, pero el chile piquín, el apio. Creo que yo nunca había visto el apio plantado, o sea, yo creo que nunca lo había visto y me sorprendió. Había un árbol de chayotes, etcétera, etcétera. Había un montón de plantas y de hierbas que utilizan para cocinar y en medio tenían un lugar increíble con platos hondos en donde había diferentes granos de maíz, de frijol, de diferentes combinaciones que se veía súper bonito a la vista. Al final de este lugar tenía varias secciones. A nosotros nos tocó sentarnos en una barra enorme donde hay otro comal. Se para la señora que nos estaba dando toda la introducción y te empieza a explicar que ella te va a dar la experiencia de darte de comer y no sabes ni qué te van a dar. Entonces te sirven tepache, te sirven agave, al final nos dieron un té para todo lo que comimos como unas enchiladitas de mole con plátano macho, nos hizo una sopa de chayote y de calabaza y ejote, y algo que me llamó la atención es que dejan muy tierna la verdura, no está sumamente cocida, entonces puedes hacer crunch crunch a la hora que la comes y te van explicando que es por las propiedades que tienen las verduras que ellos lo hacen de esa manera. También nos dieron de comer un pescado en hoja santa y me van a faltar cosas que ahorita ya no me acuerdo, pero si me estás escuchando y vas a Oaxaca, tienes que hacer la reserva porque dura 2 horas la experiencia y es por horario, o sea, no puedes nada más llegar y pedir un asiento, o sea, tienes que tener una reservación. También nos dijo que la chef, que es de uno de los pueblos de Oaxaca, que si me dijo el nombre no me acuerdo, que se llama Lina y que tiene otro restaurante que se llama Levadura de Olla. Tiene una experiencia similar, pero no es igual que este. Claro que sales de ahí oliendo a leña, por eso se llama Cocina de Humo. Pero cada vez ella nos explica que van a las afueras a buscar todas estas verduras y todos los ingredientes que utilizan en la comida. Entonces, las cocina y la receta la cambian de acuerdo a los ingredientes que van encontrando. Y nos fue explicando cómo ese tipo de comida hacen en el pueblo constantemente. Que yo ya no podía comer ni un pedazo de plato más. Y le preguntaba, ¿cómo le hacen? Me dice, pues es que salimos al pueblo, salimos al campo a caminar después de comer y por eso podemos tener tanto alimento, o sea, comer tanto, o sea, dan ese espacio. El té de al final era justo también para la digestión. Entonces, esa fue una experiencia increíble para mí. Ya quiero ir a tomar, a mí que me gusta la cocina, clases de cocina a Oaxaca, porque me encantaría aprender cómo hacen todos los ingredientes que utilizan para comer.
Otro día comimos en un restaurante que se llama 15 Letras, un poco más gourmet, también muy rico, en donde te dan a probar en todas partes los diferentes mezcales que hay. Y también eso tienes que aprender. Es como aprender las uvas de los vinos. O sea, si sabes que te gusta el vino Merlot, que a mí no me gusta, pues entonces lo pides en esa uva. O el Cabernet Sauvignon. O si te gusta las uvas de la zona de Ribera del Duero. Van cambiando, o sea, vas aprendiendo lo que te va gustando y lo que no. O sea, yo sé que no me gusta el Merlot, entonces no lo pido. Y del Malbec, más o menos trato de ver de qué zonas en Argentina es el Malbec, porque si entiendo bien y aprendí bien el Malbec, también hay en California y tiene otro sabor. Entonces hay que pues, saber antes de pedir para que no te equivoques. Pues con el mezcal igual, que hay diferentes tipos. Yo ahorita todavía no domino los diferentes tipos de mezcales. Lo único que sé y que me aprendo es que el espadín es el que creo que me gusta a mí. Entonces, en todas partes te van dando mezcal. Cuando ya empieza a anochecer, bueno, como fuimos a un evento de una boda, había eventos en las noches que ya estaban planeados. Entonces, en este viaje no pudimos ir a Monte Albán ni a Yerbelagua por falta de tiempo. Entonces voy a tener que regresar a Oaxaca, a ir a esos lugares y a regresar a conocer otros rinconcitos que no me dio tiempo de conocer, porque creo que nunca terminas, desde museos, galerías, tienditas, donde había unas tiendas donde había vajillas. Yo, si tuviera espacio, compraría otra vajilla de por allá, porque son unas cosas espectaculares. Y lo padre de la experiencia de ir a esta boda es que la hija de mi amiga se casó con un extranjero. Y esa experiencia, la verdad, fue increíble. En el momento de entrar a la iglesia de Santo Domingo, que como dije es espectacular, y poder ver la arquitectura y todos los detalles dentro, es una iglesia imponente, o sea, imponente ver todo el oro, todo, cada detalle. De verdad, yo estaba, o sea, con la piel chinita de la emoción que se siente al entrar a la iglesia. Y entonces, cuando termina la misa, salen y está la calenda. Y la calenda son estos, pues no sé cómo llamarles, pues estos monos, como si fueran alebrijes grandes, enormes, que en forma del novio y de la novia, y luego tienen un globo, que me dijeron cómo se llamaba, donde viene el nombre de los novios, y te dan unos jarritos de bambú, donde te ponen el mezcal, y vas dando la vuelta por el pueblo detrás de los novios al ritmo de la música. Un espectáculo, un desfile bellísimo, una experiencia diferente. Yo veía a los americanos rayados, o sea, felices, no se imaginaban, o sea, esta parte de la fiesta, que me dio como mucho orgullo el ser mexicano y tener estas tradiciones. Y luego la boda fue en el Jardín Botánico, otro lugar de sueño, con todos los cactus, los nopales, todas las plantas alrededor que hacían que también fuera una gran experiencia. Poder ver la diversión que tenemos en México con la música, cómo disfrutamos el baile. Por supuesto que al día siguiente no me podía ni levantar, de que me dolían las rodillas y las ampollas de los pies porque me gusta bailar. Y bueno, pues ya las pagué todas, pero por lo menos me moví bastante después de todo lo que comí. Las veces que fui a desayunar al Biche Pobre y al mercado me encantaron. Seguramente estaba el otro mercado, creo que el 20 de noviembre y el de Benito Juárez, que no conocí. El mercado de textil o el museo textilero, creo que se llama. Tampoco fui, por eso no me acuerdo. Me faltaron muchos ricocitos que conocer en Oaxaca. Lo que quise compartir en esta reflexión y en este podcast brevemente es esa experiencia de poder entender cómo vive la gente, porque sí estuve preguntando la arquitectura. Me encanta ver la arquitectura de los lugares y saber en qué se diferencian de ciudades, no sé, como San Miguel, de Allende y Oaxaca. O sea, ¿cuál es la diferencia? Si tiene que ver el clima en la construcción. Me falta investigar eso, porque sí me dijeron que tenía un toque de influencia española, pero quiero entender un poquito más en qué se basan los colores de las casas, en la forma de las haciendas, la costumbre de la comida. Y me encantaría ir a las afueras, a estos pueblos en donde se ven estas verduras y estas plantas que se usan, estas frutas, para poder cocinar. Voy a provocar ir, si tú me estás oyendo y sabes cómo puedo conectar con o una clase de cocina o mi próximo pretexto para ir, me imagino que la Guelaguetza ha de ser una cosa espectacular, y me imagino que el Día de Muertos va a ser otro desfile espectacular. Vale la pena conocer las tradiciones de nuestro país, vale la pena conocer de dónde vienen estas culturas, en este caso zapotecas, y todos estos artistas que venden sus pinturas y que son unas obras de arte espectaculares.
vale la pena tener esto parte como de tu acervo cultural porque, insisto, viajar, aprender a comer, conocer otras culturas, te da una perspectiva integral diferente de lo que es el liderazgo, te ayuda a entender diferentes formas de hacer, te ayuda a cuestionarte si estás en un lugar y no has abierto la posibilidad de ver otras áreas, personas, lugares y vives en tu mundito en el automático o en el autopiloto. Así que espero próximamente poder darte otra historia de liderazgo. Tengo unos planes de viajar este año de trabajo, entonces seguramente te contaré más historias, no te voy a quemar, creo que ya dije en el podcast pasado a dónde voy a ir a dar conferencias, pero bueno, espero estarte contando más historias de liderazgo y de lo que aprendo y de lo mucho que me emociona viajar. Ciudadana al mundo frustrada, yo quiero viajar siempre. Si tú estás oyendo este podcast y tienes necesidad de que vaya a dar una conferencia a tu país, a tu ciudad, búscame, yo feliz voy, siempre estoy buscando el pretexto para viajar. Nos vemos en el próximo episodio.